Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y energía positiva. Para quienes se unen a nosotros por primera vez, les extiendo una mano amiga y una cálida bienvenida a esta comunidad que construimos juntos. Y para todos ustedes, que ya forman parte de esta familia, un abrazo gigante y mi eterno agradecimiento por su fidelidad. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado un torbellino de emociones y ha puesto a muchos a debatir en el apasionante mundo del espectáculo. Algo que nos hace reflexionar profundamente y, seamos sinceros, nos ha tomado por sorpresa. Vamos a desgranar los detalles de una confesión impactante, una que tiene como protagonista a nuestro admirado Kerem Bürsin. Si han leído correctamente el titular, y prepárense porque hoy vamos a desmenuzar pieza por pieza esta noticia que ha puesto a muchos de cabeza, y con justa razón. Nos referimos a una confesión sobre una traición, un arrepentimiento profundo y, créanme, los detalles que han emergido son francamente impactantes y dignos de un análisis exhaustivo. Así que por favor, acomódense y pónganse cómodos, porque esto se pone sumamente interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información y análisis, quiero recordarles algo que considero de suma importancia. Si aún no forman parte activa de nuestra comunidad, les invito a que le den a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí abajo. Es un gesto completamente gratuito que les asegura no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y todos los contenidos que con tanto cariño preparamos para ustedes cada semana. Únanse a nuestra comunidad y sean parte de la conversación. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que verdaderamente nos trae aquí hoy. El nombre de Kerem Bürsin, ese carismático actor turco que ha sabido conquistar corazones a nivel internacional con su talento innegable y su magnetismo personal, ha estado en boca de todos por una razón que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Recientemente, en una entrevista íntima y reveladora, Kerem se abrió de capa, se despojó de cualquier pretensión y confesó haber cometido una traición. Sí, han escuchado bien, una traición. Y lo que realmente eleva la magnitud de esta noticia es la profundidad de su arrepentimiento. No estamos hablando de una simple equivocación, de un desliz pasajero, sino de algo que, según sus propias palabras, lo ha atormentado de manera persistente y lo ha llevado a una reflexión profunda y sincera sobre sus acciones y las dolorosas consecuencias que éstas acarrean. Cuando abordamos el concepto de traición, especialmente en el delicado contexto de una relación, los sentimientos de decepción, el dolor agudo y, por supuesto, la quiebra irreparable de la confianza, son emociones que inmediatamente afloran. Y cuando una figura pública de la talla y la admiración que genera Kerem Bürsin hace una confesión de esta magnitud, la noticia adquiere un peso considerable y trasciende el mero chisme. Se convierte en una ventana a la complejidad de la vulnerabilidad humana, a los errores universales que todos, en mayor o menor medida, estamos propensos a cometer a lo largo de nuestras vidas. Es un recordatorio de que detrás de la fama, los personajes en pantalla y las alfombras rojas, existen personas reales con sus propias luchas internas y sus propios tropiezos. Según los detalles que han logrado salir a la luz, Kerem ha manifestado un arrepentimiento que califica como profundo. Estas palabras, lejos de ser una frase vacía, sugieren que la acción en cuestión no fue impulsiva ni producto de un simple momento de debilidad pasajera. Por el contrario, parece ser algo que ha tenido un impacto duradero y significativo en su fuero interno. La forma en que ha descrito su arrepentimiento no es superficial, indica una profunda introspección, un minucioso análisis de las motivaciones que lo llevaron a actuar de esa manera y, lo que es aún más importante, una comprensión clara y dolorosa del daño causado, tanto a la persona afectada como a sí mismo. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente intrigante y nos invita a especular con cautela. ¿A qué tipo específico de traición nos estamos refiriendo? ¿Hablamos de una infidelidad en el ámbito romántico, uno de los terrenos más sensibles y dolorosos? ¿O quizás se trata de una traición a la confianza depositada por un amigo cercano, un colega de profesión, o incluso un socio en un proyecto importante? Los detalles concretos y explícitos de la confesión de Kerem han sido, hasta ahora, un tanto esquivos en los titulares y en las breves menciones que han trascendido. Sin embargo, la información que se ha logrado discernir apunta a una situación que afectó de manera seria y profunda una relación de gran importancia en su vida. El simple hecho de que él mismo haya decidido hacer esta confesión en un espacio público, como es una entrevista, sugiere que, para él, la honestidad radical y la transparencia, incluso cuando implican exponer sus propios errores y vulnerabilidades, son principios fundamentales e innegociables.
Hemos sido testigos en innumerables ocasiones de cómo las estrellas del espectáculo navegan por las complejas aguas de la opinión pública. Algunas optan por aferrarse férreamente a una imagen cuidadosamente construida y pulida, evitando cualquier atisbo de imperfección. Otras, como parece ser el caso de Kerem en esta ocasión, eligen el camino de la sinceridad radical, optando por exponer sus facetas más vulnerables y humanas. Y es precisamente esta vulnerabilidad, esta disposición a mostrarse imperfecto, lo que a menudo genera una conexión más profunda y genuina con su audiencia, ¿no creen? Nos recuerda de manera contundente que detrás de los deslumbrantes flashes de las cámaras, de los personajes que interpretan en la ficción y de la fachada de éxito, existen seres humanos con sus propias batallas internas, sus propias debilidades inherentes y sí, sus propios y dolorosos errores. El arrepentimiento profundo que Kerem expresa es, sin duda, el pilar central de esta confesión. No se trata de excusas baratas ni de evasivas, sino de una genuina y valiente aceptación de responsabilidad. Es un reconocimiento explícito de que sus acciones tuvieron consecuencias tangibles y que esas consecuencias le han causado un dolor significativo, no solo a la persona que fue directamente afectada por su traición, sino también a él mismo, quien ahora carga con el peso de ese error. Este tipo de confesiones, cuando son sinceras, pueden convertirse en poderosos catalizadores para el crecimiento personal. Nos invitan de manera implícita a realizar una introspección sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos en diferentes momentos y, de manera crucial, sobre el impacto que nuestras acciones tienen, positiva o negativamente, en las personas que nos rodean. Surge entonces la inevitable pregunta, ¿qué pudo haber llevado a Kerem Bürsin a cometer esta traición? Las especulaciones, como es natural en estos casos, son muchas y variadas. Las presiones inherentes a la fama y a una carrera en el ojo público, el estrés constante de una profesión tan exigente, o simplemente las complejas e impredecibles dinámicas que rigen las relaciones humanas en general, podrían haber jugado un papel. Sin embargo, y aquí es fundamental evitar caer en juicios apresurados, lo verdaderamente valioso y digno de destacar en esta situación es su posterior reflexión profunda y su sincero arrepentimiento. Esto demuestra una madurez emocional notable y, quizás, la asimilación de una lección aprendida de la manera más dura y dolorosa posible. La forma en que ha elegido compartir esta dolorosa experiencia también resulta sumamente interesante. Fue un desliz espontáneo, una confesión impulsiva nacida de un momento de debilidad o abrumación emocional, o algo que ha estado meditando y procesando durante un largo periodo de tiempo, dándole vueltas en su interior. El hecho de que haya elegido expresarlo en el contexto de una entrevista pública sugiere que existe un deseo subyacente de que esta información trascienda. Quizás busca una forma de liberarse de esa carga emocional que lo ha estado atormentando, o tal vez es una manera indirecta de extender una disculpa a la persona afectada, reconociendo públicamente su error. El impacto potencial de esta confesión en su imagen pública es un aspecto que, sin duda, debemos considerar. Por un lado, es muy probable que esta muestra de vulnerabilidad genere empatía y comprensión entre una parte significativa de su audiencia. Muchos espectadores se sentirán identificados con la idea de que todos, sin excepción, cometemos errores en algún momento de nuestras vidas. Por otro lado, siempre existe el riesgo inherente de que una confesión de esta naturaleza pueda desencadenar críticas, juicios o decepción, especialmente entre aquellos seguidores que lo admiraban de manera incondicional y lo veían como un modelo a seguir. Sin embargo, la autenticidad y la honestidad, incluso cuando se trata de admitir nuestros propios fallos y debilidades, a menudo son valoradas de manera mucho más profunda y duradera que una fachada de perfección artificial e inalcanzable. Hemos presenciado casos similares en el mundo del espectáculo en repetidas ocasiones. Cuando una figura pública se atreve a mostrarse vulnerable, a admitir sus fallos y a compartir sus luchas internas, es común observar cómo se forja una conexión más profunda y significativa con su audiencia. Es una forma de enviar un mensaje poderoso: soy humano, he cometido errores, pero estoy en un proceso de aprendizaje y evolución constante. Y esa disposición a aprender y crecer, incluso a través del dolor, es, sinceramente, algo profundamente admirable y digno de reconocimiento. Ahora me gustaría invitarles a ustedes, nuestros queridos espectadores, a que se involucren activamente en la reflexión sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre esta impactante confesión de Kerem Bürsin? ¿Consideran que exponer sus errores de esta manera es un acto de valentía o, por el contrario, ven otros matices? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar este tipo de situaciones tan delicadas y personales en la esfera pública?
Sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista son inmensamente valiosos para nosotros y nos ayudan enormemente a comprender las diversas perspectivas que existen sobre un mismo asunto. Queremos construir un espacio de diálogo abierto y enriquecedor. Además, esta noticia nos lleva a reflexionar de manera profunda sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas. En cualquier tipo de vínculo, ya sea romántico, de amistad o profesional, la confianza se erige como el pilar fundamental e insustituible. Cuando esa confianza se rompe, ya sea por una traición directa o por cualquier otra circunstancia que la socave, el proceso de reconstrucción puede ser arduo, prolongado y doloroso, si es que llega a ser posible. El arrepentimiento sincero es, sin duda, un primer paso crucial y necesario en ese tortuoso camino hacia la sanación, pero son las acciones posteriores, las demostraciones tangibles de un cambio de actitud y un deseo genuino de enmendar el daño causado, las que verdaderamente validan esa intención y demuestran una evolución real. El hecho de que Kerem haya decidido compartir esta dolorosa experiencia con el mundo, a pesar de las posibles y previsibles repercusiones negativas que esto pudiera acarrear, nos dice mucho sobre su propio proceso de sanación y su firme deseo de seguir adelante superando este difícil episodio. Quizás esta confesión pública representa una etapa esencial en su manera de cerrar un capítulo de su vida y avanzar con una mayor dosis de sabiduría y autoconocimiento. La vida, en su infinita complejidad, está repleta de lecciones, y a menudo, las más importantes y transformadoras provienen de los momentos más oscuros y difíciles que nos toca atravesar. Imaginen por un momento el enorme peso emocional que debió haber representado para él mantener este secreto, esta carga en su conciencia durante tanto tiempo. El simple hecho de haber verbalizado esta confesión, de haberla compartido con el mundo exterior, probablemente ha representado una experiencia profundamente liberadora para él. Y aunque desconocemos todos los detalles íntimos y las complejidades específicas de la situación que vivió, la sinceridad palpable de su arrepentimiento es, sin duda, el aspecto que más resalta y que merece nuestra atención. Este tipo de confesiones públicas, cuando se abordan con honestidad y humildad, tienen la capacidad de invitarnos a ser más empáticos y comprensivos en nuestra vida cotidiana. Todos, absolutamente todos, libran sus propias batallas internas, sus propias luchas silenciosas. Antes de emitir un juicio apresurado sobre alguien, especialmente sobre una figura pública que está constantemente expuesta al escrutinio público y a las cámaras, es fundamental recordar la falibilidad inherente a la condición humana. Todos somos susceptibles de cometer errores, de equivocarnos y de sentir dolor. Los detalles específicos de la traición, aunque no se hayan revelado explícitamente en toda su magnitud, se intuyen como algo que causó un dolor significativo a la persona afectada. Y es precisamente ese dolor, tanto el infligido a un tercero como el experimentado por el propio Kerem al reconocer su error, lo que parece haberlo impulsado hacia esta profunda y necesaria reflexión sobre sí mismo y sus acciones. En resumen, la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre una traición y su declarado y profundo arrepentimiento nos presentan un momento de vulnerabilidad pública que sin duda, invita a una reflexión seria y profunda. Nos recuerda, de una manera conmovedora, que incluso las figuras que admiramos y a las que proyectamos idealizaciones, son seres humanos falibles, capaces de cometer errores, pero también dotados de la preciosa capacidad de aprender de ellos y crecer. La honestidad radical, incluso cuando implica la dolorosa admisión de nuestros propios fallos, puede ser un camino poderoso y transformador hacia la sanación personal y el crecimiento interior. Y con estas reflexiones llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta información intrigante, reveladora y sobre todo, informativa. Ha sido un tema denso y emocionalmente cargado, pero considero que la vulnerabilidad y la honestidad, incluso cuando son difíciles de expresar y de escuchar, son aspectos fundamentales de la experiencia humana que merecen ser abordados y discutidos abiertamente. Antes de despedirnos, quiero extender mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo constante y su compromiso significan el mundo para nosotros y nos motivan inmensamente a seguir investigando y trayéndoles contenido de la más alta calidad y relevancia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la confesión de Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció la sinceridad de su arrepentimiento? ¿Creen que este tipo de confesiones públicas son beneficiosas para la salud mental de los artistas y para la conexión con su audiencia? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y sus reflexiones en la sección de *comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista, nos enriquecen a todos y nos ayudan a construir una comunidad donde podamos debatir estos temas de manera respetuosa y constructiva.
Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado valor en él o simplemente han disfrutado de esta conversación tan profunda, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es crucial para que YouTube nos recomiende a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscripción y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su compañía y por su participación activa. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y sobre todo, más contenido pensado para ustedes. Hasta la próxima, cuídense mucho y mantengan la chispa de la curiosidad encendida.